Vino mi hermano a cumplir la ley y los profetas. El propósito de Jesús era establecer la palabra, era encarnarla y cumplirla plenamente, lo que estaba escrito. En Romanos 10:4 dice: el fin de la ley fue Cristo. El fin de la ley fue Cristo, porque Él vino a establecer, Él vino a encarnar esa ley, Él vino a encarnar esa palabra, esa profecía que se fue dada en el Antiguo Testamento. Él vino a establecer, encarnar y cumplir plenamente todo lo que se había escrito en esa palabra. Y el fin de la ley, el fin de las ordenanzas de Moisés, el fin de lo que Jesús, de lo que Dios Padre mandó a la tierra santa que se cumpliera, se cumplió en Cristo. Y Él vino a hacer ese traslado, Él vino a hacer ese cumplimiento sobre la humanidad, sobre lo que es la palabra, sobre lo que es la creación. Jesús cumplió lo profético, en el sentido de que solo en su primera venida cumplió cientos de profetas de que hablaban de la venida de este Mesías, de la venida de este Salvador. Allí en Mateo 1:22, Mateo 12:35, Juan 19:36, Lucas 24:44. Mateo 1:22, 12:35, Juan 19:36, Lucas 24:44. Jesús cumplió la ley como maestro y como practicante. Enseñó a obedecer la ley y Él mismo la cumplió al vivir una vida perfecta. Jesús cumplió las leyes morales en su muerte sacrificial. Jesús cumplió las leyes ceremoniales, toda ceremonia que se lleva establecida en el pueblo de Dios, toda ceremonia, toda ley ceremonial, Cristo la cumplió. Así cuando usted vea esas ceremonias, ese pan sin levadura, todo representa a Jesucristo, porque dice allí en Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. Cristo no vino a destruir el Antiguo Testamento, sino que vino a cumplirlo, vino a edificar sobre él. Jesucristo vino a edificar sobre el Antiguo Testamento. Vino a terminar el antiguo pacto y establecer el nuevo. Aleluya. Fue una transición que entró la iglesia, fue una transición que entró la fe cristiana. Cuando Cristo viene, vence la cruz, Él se deja, porque dice que Él se entrega. A Él no lo tomaron, a Él no se lo llevaron, Él se entregó, mi hermano, y eso es otra verdad también. Él fue entregado, Él se entregó. Él vino a cumplir todo lo que marcaban los profetas antiguos, y era importante que Él cumpliera cada una de, dice, las leyes ceremoniales, y venía a cumplir las leyes morales. Él enseñó a obedecer la ley y Él mismo la cumplió, la ley. Al vivir una vida perfecta, Jesús cumplió las leyes. Cristo no vino, fíjense lo que dice, Cristo no vino a destruir el antiguo sistema religioso, sino vino a edificar sobre él. Él vino a edificar sobre él, aleluya, y a establecer el nuevo. Jesús no vino a abolir la ley y los profetas, sino a darles cumplimiento. Él no vino a destruir nada de lo que sus antepasados hacían. Él no vino a destruir, Él no vino a ignorar, Él no vino a evadir. Él vino a darles cumplimiento al ser encarnado, amén, al ser encarnado en su vida. De hecho, las ceremonias, sacrificios y demás elementos del antiguo pacto eran sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, dice Hebreos 10:11. Vamos para allá, Hebreos 10. Él vino dice, además del antiguo pacto, eran sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Hebreos 10:1. Vamos a dar lectura. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede
por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse. Sí, se fijó lo que dice ahí. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No pueden, no se podía. Tenían cada año ofrecer un sacrificio, tenían cada año ofrecer un sacrificio. De otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Estoy leyendo Hebreos 10, 1 al 7. Al cumplir la ley y los profetas, Jesús obtuvo nuestra salvación eterna. ¿Qué obtuvimos por medio de esta gran obra maestra, de este supremo sacrificio que hizo nuestro Señor y esta resurrección? Obtuvimos salvación, obtuvimos vida eterna, se estableció un cumplimiento, obtuvimos gobierno, obtuvimos autoridad, obtuvimos poder y bendición. Y bendición, salvación, vida eterna, cumplimiento, gobierno. Estamos gobernando con Cristo, amén. Recibimos autoridad, poder y bendición. Vamos a Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos de este mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad junto a los ángeles, entremeciéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. El 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo, ¿por qué, como si vivieses en este mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todos se destruyan con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es Colosenses 2:8 al 23. Pasémonos al 3. Está poderoso, aleluya. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que se creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escitas, siervo ni libre, sino que en Cristo es el todo y en todos. Aleluya. Y la paz, el 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Obtuvimos salvación, vida eterna, el cumplimiento de Cristo, una transición al cumplimiento de la iglesia, al nacer la iglesia, y nace la iglesia, para que nosotros sigamos esparciendo el evangelio, para que nosotros sigamos trayendo autoridad, dominio, poder, fe, misericordia, compasión a las vidas, a este mundo. Fuimos llamados a ser diferentes, fuimos llamados a ser luz, fuimos llamados a ser sal, fuimos llamados a traer misericordia al que necesita misericordia. Ese es el nuevo pacto, porque Cristo ya llevó todo el pecado, Él ya llevó todo el pago, Él ya llevó todo el pago en la muerte. Ella llevó todo lo que nosotros fallamos, porque dice que su gracia se perfecciona en nuestras debilidades. Así que en tu debilidad no te preocupes, porque ahí está la gracia del Señor perfeccionándose. Aleluya. Gloria. Y en este día hay que marcar la diferencia, mi hermano. Hay que entrar en esa verdadera transformación del espíritu, del alma, de la mente, que es entendiendo, amén, porque hay personas que todavía están ignorantes de esta salvación grande, y no hablo de los de afuera, hablo de los de adentro. Siguen ignorantes de esta gracia perfecta. Y en este tiempo que estamos de gracia sobre gracia, hay todavía ignorancia en el pueblo. Pero los que sabemos y los que hemos recibido la revelación del Hijo, los que hemos recibido el toque del Hijo, los que hemos recibido el toque de su amor, los que hemos recibido el perdón, la misericordia. Porque fallamos, mi hermano, fallamos. Todos los días fallamos. Pero ahí está la gracia, dice, perfeccionándose en las debilidades. Y de esa nos tomamos, y de esa victoria que Cristo ya nos dio, entrar en esa identidad cada día, diciéndole al Padre: renueva mi mente, renueva mi corazón, Señor. Perdona esa ofensa, Señor, perdona esas palabras que dije, perdona, Señor, ese trato que di, perdona, Señor, esa indiferencia, perdona, Señor, lo que he ignorado. Todo lo que usted pueda ver, dígaselo, lléveselo a los pies de Cristo, lléveselo a los pies del Señor, y Él lo toma y lo ayuda. El Señor está ahí para ayudarlo, el Espíritu Santo está ahí para tomarlo, porque no le va a dar culpa, el Espíritu Santo no lo va a culpar, el Espíritu Santo no lo va a azotar. Ya los azotes los llevó Cristo, ya el juicio lo llevó Cristo. Aleluya. Y la muerte también, porque hasta la muerte nos puede tocar. Oh, aleluya. Hasta la muerte llevó Cristo, pero Él venció. Nos dio salvación, vida eterna, cumplimiento, porque cumplió el Señor. Todas las ordenanzas que no se podían, en cada ceremonia no se podía cumplir. Cada ceremonia se tenía que repetir cada año, y todavía hasta el día de hoy están mis hermanos judíos haciéndolo, por la falta de conocimiento. Pero ya Jesucristo, todas esas ceremonias
ella las cumplió. Y el día que se den cuenta va a ser como la historia de José, que José fue el hombre que los iba a rescatar a la iglesia, que los iba a rescatar a toda esa región de la hambruna, de lo que iba a caer sobre esa región. Y ya cuando José está en su más alto mando, los hermanos vienen y no lo reconocen. Los hermanos se quedan, igual van ante él y todo, pero pensando que es uno de los personajes de la autoridad de allí en Egipto, y no lo reconocen. Así que cuando sepan que era su hermano, el que estaba gobernando, el que estaba librando la región, el que fue señalado a cubrir esa crisis que había sobre Egipto en ese tiempo, cuando ellos se dan cuenta que era su hermano, caen en completo arrepentimiento. Y es lo que va a pasar con el pueblo judío. Van a entender ahí en ese momento que qué hicimos, qué invocamos sobre él. Es todo semejante a la vida de José. Y los hermanos caen sobre José arrepentidos de que lo maltrataron, lo ultrajaron, lo abandonaron. Y entonces José, ya en la madurez, obtuvo madurez. Bueno, en la historia de José tuvo que obtener madurez para poderlos perdonar, para poderlos recibir una vez más. Y esa es la historia de José. Pero Jesús ya él sabía. Dice, porque a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Él ya sabía todo, mi hermano. Él ya sabía todo lo que iba a pasar. Él ya sabía todo lo que iba a acontecer. Él ya sabía que Judas le iba a dar un beso, y él sabía que Judas iba a traicionarlo. Él sabía que todo el sistema religioso de ese tiempo iba a venirse en contra de él. Él ya sabía todo. Por eso decía en el Getsemaní, decía, Señor, pasa de mí esta culpa. Porque él sabía lo que se iba a enfrentar a potestades, se iba a confrontar ante principados, iba a cargar todo el pecado del mundo, mi hermano. Para que el Señor, siendo divino, que fue perfecto, se sometió, obediente, el Señor fue todo excelente. Para que Él diga, Señor, pasa de mí, Padre, pasa de mí esta culpa. Pero él dijo después, por eso yo le daba gracias el domingo pasado, gracias Señor por decir que no se haga mi voluntad, haz la tuya, Padre. Y se entregó. De ese momento inicia el evento más marcado de la historia, que estamos llegando cerca de celebrar a Cristo en esas bodas del Cordero. Estamos llegando bien cerca a ver al Señor, a recibir al Señor y a reinar con Él. Y es importante que nuestra mente en este tiempo podamos entrar en ese lugar de comprensión completa, de plenitud. Les hablaba la otra vez en plenitud, que es una madurez de saber lo que el Señor ha hecho por tu vida. Y esa salvación, ya nosotros líderes aquí sabemos, ya nosotros sabemos de lo que Cristo logró, lo que Cristo estableció. Ahora nos toca reproducirnos en alguien más, así sea sus hijos, así sea sus vecinos, así sea sus compañeros de trabajo, así sean sus empleados, así sean los socios, cualquier persona que esté de este lado sea de influencia en lo espiritual. Y eso, por eso también decía, hay que ser la diferencia, hay que ser luz, hay que ser sal en esta tierra. Otra de las cosas que vi también, el Padre me hablaba hoy mismo, porque toda la semana me preparé, y el Señor me decía hoy, rompimiento. Fue un rompimiento que hizo Cristo por usted y por mí. Fue un rompimiento que hubo para que pudiera entrar la segunda etapa de lo que es la Torah, de lo que es la Biblia. Era la segunda etapa, que es el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. El rompimiento superior de Cristo hoy lo celebramos alrededor del mundo.
Es un acto que estableció y fundó sobre la humanidad. La salvación fue fundada y la justificación suya y mía con el Padre. El Verbo hecho carne, vamos a Juan 1:14. Juan 1:14 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, al fin de que todos creyesen en Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio el poder de ser hijos de Dios. Es poder, nos dio en la potestad de ser hijos de Dios. Somos hijos. Amén. Los cuales no son engendrados por sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio un testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aleluya. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No podemos levantar como un rencor, no podemos levantar como un coraje hacia el pueblo del Señor, porque dice que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Estaban muy cegados en las ordenanzas, en las ceremonias, y uno en nuestras vidas a veces podemos entrar en esa rutina, y podemos entrar en ciclos de ceremonia que perdemos la relación con Cristo. Por eso es necesario que estemos siempre en comunicación con Dios, en comunión con Jesús, para que nosotros no entremos en esa rutina y no seamos como estos hermanos que se encenecieron. No sé si dice ahí, they were blinded, porque era ceremonia tras ceremonia. La cultura es muy fuerte, la de ellos es muy variable, es muy, ¿cómo puedo decir? Es mucha cultura. Y de tanto que era, imagínense también, pónganse en el lugar de ellos, al ver ellos Moisés, por medio del poder de Dios, abrir el mar, pues era la persona que más respetaban. David también era respetado, Abraham también era respetado, todos ellos eran respetados, pero Moisés, ellos miraban a Moisés como la persona mayor, porque imagínense lo que había logrado. Imagínense lo que había logrado liberar al pueblo de Dios de la esclavitud de 400 años. Entonces nosotros tenemos que ponernos pararnos, sentir un poquito la visión de ellos. Y era tanto que no pudieron ellos ver en el espíritu, no se pudo en el espíritu percibir, discernir lo que Cristo venía a hacer, porque todo lo que Cristo hablaba era espiritual. Decía, yo no vengo a este reino, yo soy de otro reino. Aleluya.
Y ellos todo lo tomaban literal, porque todo lo que hacían era literal, todo lo que hacían era físico. Y Cristo no venía a hacerlo, vino a cumplirlo, sí, porque fue una simbología, eso fue simbología de Cristo lo que ellos hacían, pero no pudieron ellos conectarlo. Muy pronto lo van a poder conectar, y ya es muy pronto ese momento. Entonces esto lo que se está conmemorando es un contexto, en contexto hebreo, contexto espiritual, contexto profético. El contexto hebreo, lo que le acabo de decir, fue la liberación de la tierra de Egipto. Todo el pueblo del Señor, es lo que ellos literal, ahorita le puedo poner un en vivo, y ellos lo que están celebrando, fueron liberados de Egipto por Moisés. El judío normal, el judío que todavía no recibe al Señor, al Mesías, ellos están celebrando que fueron liberados de Egipto. Eso es lo que ellos. Ese es el contexto hebreo. Eso es lo que representa hoy esta Semana Santa. El contexto espiritual fue la liberación de nosotros, que Cristo vino. Este es el contexto espiritual, lo que acabo de leerles, todo lo que les acabo de leer. Y el contexto profético es de que usted, su vida también, el Señor viene a liberarlo hoy, no ayer, lo viene a liberar hoy. Amén. Es el contexto profético. Entonces, en los tres contextos son liberación. Todo fue liberación, liberación, liberación. Entonces estamos viviendo esta liberación de Cristo en este día, y hacia como vamos progresivamente avanzando, así como va pasando un mes, otro mes, nuestra fe, nuestro entendimiento va madurando. Y este rompimiento superior, le marqué así, superior de la muerte y el pecado que estaba sobre el mundo, fue ese rompimiento superior de la muerte y el pecado que estaba sobre la humanidad. Cristo vino y lo rompió. Fue ese rompimiento. Nos da poder y autoridad para creer, mi hermano. Amén. Nos da poder y autoridad para creer que en Cristo somos más que vencedores. Glory. Y nos posiciona como coherederos del reino. Llenos, yo le voy a añadir, llenos de gracia y de fe. Tenemos que agarrarnos de la gracia del Señor, y tenemos que agarrarnos de la fe que se nos es permitido, amén, porque cada uno tiene su medida de fe, es conforme a lo que usted desea. Su fe va a ser aumentada, su fe va a ser llenada, lo que el Señor vaya a depositar es conforme a usted, lo que usted pida. Si usted pide más palabra, más entendimiento, más Espíritu Santo, su fe va creciendo. Por eso esa es la autoridad que hemos recibido, para recibir fe. Porque Jesús obtenemos nuestro rompimiento, fíjense, en nuestras vidas, ese rompimiento que también está en nuestras vidas, por medio de ese sacrificio y esa resurrección, podemos obtener rompimiento de ciclos que a veces estamos viviendo y que no nos damos cuenta, porque viene ya de la generación, de su generación. Y hay ciclos que el Señor a veces tiene que romper, porque va a ponerte en un tiempo nuevo, donde la iglesia está avanzando, en un tiempo nuevo donde tienes que estar acorde a lo que la iglesia está manifestando, acorde a lo que el Espíritu Santo está manifestando. Por eso el Señor nos saca de ciclos. A los que somos ministros y líderes nos saca de ciclos, nos rescata de ciclos. Pueden ser buenos y malos, pero es para que nosotros caigamos en la posición de ir de acuerdo a lo que el Padre está enviando con propósito y planes sobre la iglesia. Es todo porque Él tiene un plan marcado, mi hermano. Él también un rompimiento de pruebas. Puede estar su vida en prueba. El Señor puede estar probando su fe, puede estar probando su corazón, y ahí puede haber un rompimiento de parte del Señor al decir: ya está listo mi hijo, ya está lista mi hija, para yo depositar lo nuevo, lo de hoy, lo que me pidió.
o lo que está listo para ella, lo que está listo para él. Y también hay rompimiento de ataques y oposición. Usted sabe muy bien que el Señor nos rescata de ataques, nos rescata de oposición. Entra una protección sobre nuestras vidas y somos liberados de ataques y oposición. Nos traslada a una atmósfera también de vida, de fe y bendición. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Nos trasladó a una atmósfera, mi hermano. Esa atmósfera hay que buscarla, hay que estar conscientes de esa atmósfera. Es una atmósfera de vida, donde solo hay vida, hay alegría, hay productividad. La atmósfera de fe también, donde está usted su fe, alimentando su fe. Alimente su fe, mi hermano, porque todo lo que tenemos afuera destruye nuestra fe. Por eso nosotros tenemos que cuidar esa atmósfera de fe, de bendición también. Nuestras palabras, tener cuidado con lo que declaramos. No puedo, hoy no hay, hoy no quiero. Todas esas palabras hay que tener cuidado, porque la atmósfera usted la está creando. Y Jesucristo ya vino a decir o sea, ya la palabra dice que en Cristo somos más que vencedores. Entonces eso hay que mantenernos firmes en esa promesa, porque usted crea su atmósfera. ¿Y cómo se crea su atmósfera? Con las palabras que usted envía. Por eso tiene que enviar palabras de bendición, de fe, de vida, y ya usted va creando una atmósfera sobre su hogar, sobre su vida, sobre la iglesia. Usted ya cuando viene, ya bien preparado toda la semana, usted cuidó esa atmósfera de que estuviera el Espíritu Santo allí, trayendo vida, trayendo bendición. Llega usted el domingo, ya viene, y aquí corporalmente entramos en una presencia y una gloria, cuando ya corporalmente entramos todos listos para adorar al Padre, porque ya mi mente ya fue entrenada a creer. Porque ya declaré palabras de vida, de vida, de vida, de vida, de vida. Ya declaré palabras de bendición, de bendición, de bendición. Y usted ya preparó su mente, ya preparó su atmósfera. Llegó aquí y ya todos corporativamente desciende la gloria. Porque ya estamos unidos, unidos, unidos. Su sangre nos cubre y nos da protección ante toda adversidad. Esa es una de las cosas que hizo la sangre de Jesucristo, protección divina, protección divina. Y no deje que el enemigo le diga que no hay protección sobre su vida. Aleluya. No permita que el enemigo le diga que no hay protección sobre su vida, porque el enemigo lo hace a través de trampas, pero es para nada más, porque fue ataque y fue oposición. Así que en todos los contextos, en el contexto hebreo, en el contexto espiritual, en el contexto profético, hemos sido liberados. Hoy entramos a esa liberación que estamos obteniendo hoy ya en la madurez de nuestra fe. Vamos a entrar en victorias que no hemos visto, en el nombre de Jesús. Vamos a entrar en bendiciones que no hemos visto, que no hemos sentido, en esa bendición especial que no hemos sentido. Vamos a entrar. ¿Por qué? Porque hemos sido liberados de todo lo que le acabo de mencionar. Este es el tiempo que estamos viviendo. Esto es lo que estamos viviendo en esta semana. Y eso es lo que estamos ahora, como en este día de resurrección, estamos ahora parados en ese tiempo de liberación. Ese tiempo de rompimiento que Cristo vino a darnos, para poder, como le decimos, entrar en esa vida de más que vencedores, ser el instrumento que Cristo quiere, que Dios, que el Padre quiere que seamos para Él, para ser de luz, hermano. Haga una diferencia allá afuera, mi hermano, haga una diferencia. Así que hoy somos liberados pasamos a, eso es lo que estamos haciendo, this is Pesach en hebreo, Passover en inglés. Hemos sido liberados para entrar a una victoria, y de esa victoria vamos a entrar a una gloria, que es lo que estamos buscando como iglesia. Entrar a esa gloria manifestándose sobre nuestras vidas, porque dice la palabra que la gloria postrera será mayor que la primera,
¿Por qué? Porque el Padre nos ha dado la oportunidad de entender su palabra, de entender todo lo que Él tiene para nosotros, de tomarlo y recibirlo, porque antes lo oíamos pero no lo recibíamos, pero antes lo oíamos pero no lo entendíamos, pero ahora ya lo entendemos, ahora ya lo recibimos, ahora ya está plantado, sembrado sobre nuestras vidas, y esa semilla va creciendo, va creciendo, va creciendo, y entramos a esa gloria que hay que buscar, a esa gloria que solamente se desata en ese tiempo, que es su vida ya está posicionada, porque usted ya se dio cuenta que solo Dios, y que solo Jesús, y que solo Jesús. Aleluya. Recibir, mi hermano, la revelación de Jesús, recibir la revelación del Hijo, y aparte de recibir del Hijo, usted recibe la revelación de cómo es un hijo. Aleluya. Usted es hijo, se lo leí ya. Amén. Y es hijo quiere decir que tiene derechos, tiene responsabilidades, tiene compromisos. Todo tenemos que saber. Aleluya. Y que el Señor se revele a su vida. Como es el Hijo, ya el Señor ya ha revelado que Él es el Hijo, al ser resucitado, vencer la muerte. Venció la muerte y se levantó con poder y gloria. Se presentó ante ellos ese día, ante las mujeres que fueron las primeras en ir a verlo. Y ellas no vieron nada ahí en esa cueva, vieron que estaba todo ahí vacío, pero un ángel les dice que Él había resucitado, que corrieran a avisarles a los demás. Ellas con temor, decía la palabra, y con gozo salieron corriendo. Pero lo precioso y lo maravilloso fue de que se encuentran Jesús, los encuentran a ellas se encuentran a Jesús en el camino. Y el Señor les dice, ahí ellas comprueban que sí, que el Señor había resucitado a ellas, encontrarlo en el camino. Y otra vez Cristo les dice, vayan, síganle corriendo y anúncienle a aquellos que resucité y que los voy a ir a ver. Amén. ¿Se fijan el Señor? No estaba enojado.